Pues listo, ya estamos en vivo. Gracias, Rafa, por compartirnos esto. Pues ya estamos listos para transmitir directamente en Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Gracias a todos los que nos siguen. Pues ya estamos aquí con un gran amigo. Ahorita se los presentamos a todos ustedes. Y pues ya estamos a punto de iniciar. Gracias a todos los que se vayan conectando. Por favor, todos los comentarios que quieran poner, tanto aquí en Zoom como en Facebook, si nos pueden ir escribiendo, vamos a leer al final todas estas anotaciones, ¿ok? Entonces, pues agradecemos también en su momento a ABC Business Coaching que nos ayudó con el contacto con buen Rafa. Muchísimas gracias por este gran enlace. Y pues adelante, arquitecta, estamos listos para iniciar. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a todos. Yo soy su anfitriona, la arquitecta Laura Sepúlveda. Y bueno, bienvenidos aquí al Grupo de Grandeza de las Mujeres Mexicanas vía Zoom. También comentarles que estamos transmitiendo aquí en la fanpage nueva de Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Les doy la más cordial bienvenida. Por este medio nuevo vamos a empezar a comunicar, a orientar, a motivar varias acciones que tenemos para ustedes, temas en los cuales estaremos dirigiéndonos a hombres y mujeres que quieren hacer ese diferencial en su persona, en su comunidad, en la sociedad. El equipo de Grandeza de las Mujeres Mexicanas les agradece el estar el día de hoy aquí. Y para empezar, bueno, la grandeza también la realiza lo que son los jóvenes. El día de hoy tenemos a una persona en la cual pues es admirable. Tenemos a Rafa España de la Garza. Voy a leer un poco de lo que es su trayectoria, que bueno, es mucho más impactante, pero bueno, leo estas notas. Es conferencista, columnista, orador y debatiente. Con 19 años, actualmente es estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Economía por la Universidad de Monterrey. Desde el 2011, cuando a sus 10 años de edad se convirtió en legislador infantil, propietario del 12º Distrito Federal Electoral de Nuevo León, su voz y sus ideales han alcanzado a miles de jóvenes alrededor de la República Mexicana y fuera de ella, e inclusive a los líderes más influyentes del país en el 10º aniversario de la comida anual de los 300, celebrada en el 2015 en el Auditorio Nacional. En ese mismo año en que fue reconocido en la publicación de 30 perfiles e historias del periódico El Norte como un personaje admirable de la comunidad regiomontana contemporánea por su ejemplar trayectoria en beneficio de la misma. Entre otros de sus logros está el haber sido la voz de los varones mexicanos en la presentación oficial de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, haber colaborado en la construcción de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y el mantenerse como uno de los 4 mejores debatientes del país en el certamen Debate Político Juvenil por 3 años consecutivos. En el 2016 fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud en aportación a la cultura política y a la democracia, máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de la República a jóvenes destacados. En su faceta como columnista, ha colaborado con Ecos de la Costa, el periódico más antiguo del estado de Colima, y con la revista 19, por su apasionada y extensa labor al servicio de los demás a su corta edad. Rafael fue uno de los 150 nominados en el 2017 International Children's Peace Prize y asimismo, en septiembre del 2019, fue reconocido como uno de los 50 liderazgos sociales que alcanzaron la distinción del libro humano en el marco de la Biblioteca Humana del Foro Monterrey 2019, con su frase, hagamos ciudad. Bienvenido, Rafa, este es tu foro. Estamos aquí para escucharte, para que nos comentes con tu gran tema, el gigante adormilado, lo que nos quieras compartir, lo que nos quieras exponenciar, y aquí estaremos escuchándote. Gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes en nombre del maravilloso grupo de Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Es en verdad un gusto y un honor para un servidor compartir con toda la audiencia un poco esta plática que dicho sea de paso, pues es eso. Antes de ser una conferencia per se, quiero que lo tomen como una plática. Estamos en confianza, yo personalmente me encuentro muy emocionado, muy agradecido por el espacio, por la invitación y también por
por la propia iniciativa de este maravilloso grupo. Enhorabuena. No quería comenzar sin antes mencionarlo. En verdad, los felicito a todos ustedes. Maravilloso trabajo. Y pues bueno, yo creo que para empezar, porque eso también es una creencia personal que está muy dentro de mí, yo considero que todos nosotros tenemos pues nuestras propias historias dignas de ser contadas. En eso no tengo ninguna duda. Todos nos hemos enfrentado a lo largo de nuestras vidas a diferentes retos, nos hemos enfrentado ante diferentes obstáculos y de una u otra manera es lo que nos ha ido moldeando y nos ha ido permitiendo pues ser quienes somos hoy por hoy. Su servidor, pues, si bien es cierto que apenas tengo 19 años de edad, es un número pues pequeño, la vida me ha permitido pues aprender y cosechar ciertos aprendizajes de valor inconmensurable, un valor inmarcesible. Y precisamente, pues toda historia tiene un inicio y yo quisiera comentarles un poco, pues a pesar de que la arquitecta pues ya y me hizo el enorme favor de platicarles un poco pues de mi currículum en sí, pues también eso es otro asunto muy importante para mí, el quiénes somos, ¿no? Como personas, como seres humanos, qué historias hay detrás de cualquier título, porque pues la vida tampoco es cuántos reconocimientos has cosechado o cuántos cuadros tienes colgados en la pared, sino cuántos corazones has tocado y al final del día, pues quién eres, ¿no? Y de eso quiero empezar un poco esta plática contándoles un poco de quién es ese chico de lentes y de greña que tienen enfrente de ustedes. Y pues como toda historia, pues tiene un inicio, ¿no? Y esa fotografía pues enmarca parte de mi inicio, esa foto que pueden ver en pantalla. A lo mejor se preguntarán, pues, ¿qué te pasó, no, Rafa? Si estabas tan bonito, ¿qué te sucedió? Pero lo que sucede es que yo provengo de una familia muy humilde del estado de Nuevo León, aquí en el municipio de Ciudad Benito Juárez, está a unos 40 minutos de la capital, de Monterrey. Aquí tienen su casa, con las puertas siempre abiertas, pequeño, pero con las puertas siempre abiertas, y con tamales en la mesa, porque nuestro municipio es conocido por los tamales. Y en esa fotografía, pues evidentemente no tenía ni idea de lo que me iba a tocar vivir a mis 19 años de edad. No tenía pues las nociones de todo lo que de todas las oportunidades que iba a tener de conocer un poco más el mundo. No solo hablo pues físicamente, sino también todo lo que comprende el mundo por sí mismo. Y de eso pues les quiero hablar un poco, porque la vida desde pequeño pues me enseñó de la manera más pues dolorosa un primer aprendizaje, y es que la vida en sí misma es efímera. Cada segundo que pasa es un segundo que jamás regresará, y lo cierto es que nuestros segundos pues están agotando, ¿no? Eventualmente, por muy joven que seamos o no tan jóvenes, lo cierto es que nadie tiene la vida comprada. ¿Por qué? Porque más o menos, bueno, ahí está más pequeño, pero pues se lo podrán imaginar. Yo aún en mi niñez perdí al mayor de mis hermanos, que fue una de las experiencias que más me ha marcado, porque pues uno siendo niño, pues qué tanto puede saber, ¿no? De la vida y de la muerte. A veces uno no entiende por qué bueno, yo como niño pues no entendía esos rostros cansados y tristes de mis padres, y si a eso se le agrega también una infancia marcada por una condición socioeconómica complicada, que eso también se le agrega pues ese cansancio en el rostro de mis papás, que son las personas que más amo y admiro en el mundo por todo ese esfuerzo que siempre han hecho y esa gran calidad humana. Hago lo que hago por dos razones. La primera es por tratar de honrar a mi árbol. ¿Y cuál es la raíz de ese árbol? Pues mi país y mi familia, mis padres, porque ese es uno de los aprendizajes también que quisiera compartir con la audiencia, porque al final del día pues esto es una plática pues muy personal, y precisamente por ello pues considero importante el compartir con ustedes esta noción que de primera mano me dejó muy tatuado en mi mente la vida, que es que hasta el árbol más grande terminará muriendo de sed si olvida sus raíces. Así pues no hay que olvidar las nuestras, a menos que queramos ver cómo caemos en el proceso.
Entonces, entre la condición socioeconómica complicada, pues esta enorme pérdida que tuve en mi niñez, pues van siendo como ingredientes, ¿no? De una receta. Y otro ingrediente más fue que precisamente como mis papás tenían que trabajar prácticamente todo el día, es parte del enorme ejemplo de trabajo y de superación que me han dado. Mamá, por ejemplo, desde los 15 años de edad, ella comenzó a trabajar. Pues realmente, y a pesar de que tengo 4 hermanos, el menor de ellos me lleva 17 años, entonces, pues se pueden imaginar que yo prácticamente, pues mis primeros años de vida los pasé solos, ¿no? Porque, pues mis hermanos ya grandotes, ya cada quien, su vida, mis papás pues tenían que trabajar, entonces, a pesar, y esa es una paradoja, a pesar de que, por muy paradójico que suene, físicamente yo estaba solo en casa, a su vez no estaba tan solo, porque mis padres me dieron un regalo muy valioso, que es parte de la enorme lista de razones por las cuales la vida no me va a ser suficiente para agradecerle todo lo que han hecho por mí. Y ese regalo fue la literatura. Y por eso digo que no crecí solo, porque en la literatura, en los libros, en las novelas, en las revistas, que ellos siempre, todos los días, muy temprano, antes de irse a trabajar, me dejaban, pues me refugié en esos personajes, me refugié en esas historias, y esa literatura, bien o mal, alimentó no solo mi léxico, no solo una perspectiva crítica que desarrollé pues de manera más precoz por esta misma razón, sino lo que más le debo a la literatura fue un primer acercamiento con uno de los valores humanos que considero fundamentales, que es el valor de la empatía. Eso también me encanta compartirlo siempre, porque esos problemas o sea, que constituían las propias historias ficticias, producto de la mente y de la creatividad de diversos autores, esas historias que me acompañaron de niño, pues yo las sentía tan mías, las sentía tan cercanas, porque al final del día eso era lo único que me acompañaba, ¿no? En mi primer acercamiento con la vida en sí misma. ¿Y qué sucede? Yo considero que gran parte de los problemas que enfrenta la humanidad desde los albores de la misma, desde sus inicios, surgen de un tronco antrópico común, que es la falta de genuina humanidad, que es la falta de empatía. En ocasiones estamos tan ensimismados en nuestros propios problemas, en el individualismo, en el egoísmo, en la soberbia, que olvidamos que todos enfrentamos retos diferentes, que todos somos igual de valiosos como seres humanos y que todos tenemos la gran oportunidad y también, ¿por qué no decirlo?, la gran responsabilidad de estar en este mundo para ser felices y hacer felices a los demás y marcar la diferencia desde la trinchera en la que nos encontremos. Olvidarnos de la empatía y olvidarnos de ese sentido genuino de lo que significa ser humano, significa caer en el hoyo y seguir cavando en ese hoyo del cual surgen muchos problemas que han atormentado a nuestra sociedad. Es la semilla podrida de la que germinan problemas tan lamentables como violencia, como corrupción, como odio, intolerancia. Y desde ahí, desde un primer acercamiento con este valor humano, con esta luz que significa la empatía por sí misma, pues yo fui desarrollando también mucha curiosidad. Entonces, son un conjunto de ingredientes que al final del día fueron dando forma pues al chavo que tienen enfrente de ustedes desde donde sea que nos estén viendo, que nos estén sintonizando en este momento. ¿Por qué? Porque también he de admitir que con todo este conjunto de situaciones, pues se fue creando un niño complicado en el sentido en que yo era un niño pues muy terco, era un niño muy curioso, que al entrar a la primaria, pues en su momento a veces tenía, a pesar de que siempre he tenido un profundo amor por el estudio, porque pues también fue parte de mi refugio, el conocimiento, el invertir no solamente en el bagaje cultural de uno mismo, sino también en su perspectiva crítica y otras habilidades que solo el estudio pues te permite alcanzar o explotar en su mayor parte,
pues a pesar de todo ese amor al estudio, pues también era un niño pues muy curioso, ¿no? Era el clásico cadillito a veces de algunos profes que explicaban cierto procedimiento y yo preguntaba, pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué no hay otra forma? O si yo por mi cuenta investigaba, no sé, alternativas de cierto tópico y llegaba a la clase el día siguiente, oiga, profe, pero pues no puede ser así o asá. Aparte de que yo desde chiquillo he sido súper platicador, aquí lo pueden comprobar solamente porque me dieron cierto espacio, pero por mí yo me aviento y platicamos pues por todo el tiempo que gusten. Porque aprovechando esa mención, también me encantaría para todo el foro, todos los que nos estén viendo, que se sientan en la total confianza de hacerme preguntas, de hacerme comentarios, porque al final de esta plática me encantaría pues interactuar un poco con todos ustedes, leerlos, escucharlos y pues platicar un poco también, ¿no? De una forma más bilateral y no solo unilateral. Bueno, entonces, ¿qué sucede con este Rafa, con este pequeño Rafa, ¿no? Que a pesar de que era muy curioso, con todo este contexto detrás de él, pues, ¿qué sucede también? Que yo iba creciendo en mi interior, pues, una profunda insatisfacción. Yo me sentía insatisfecho con la vida en sí misma. ¿Por qué? Al menos en ese momento, porque yo no daba crédito como antes mi mente pues no tenía limitantes porque flotaba mundos ficticios, se refugiaba en la literatura, no tenía obstáculos, ¿no? Y ahora me sentía de cierta forma pues atrapado en las cuatro paredes que constituían el aula. Y yo decía, la vida, ¿qué más es, no? La vida no solamente es ir y sentarte en un banco, calentarlo, y claro, o sea, aspirar a una buena nota, o sea, la vida tampoco es un número no determina qué tan capaz eres ni qué tanto potencial tienes de convertirte en quien deseas ser. Y ese número no solo es una calificación en un examen, ese número no solo es la edad que tenemos, ese número no solo es el ingreso que tenga tu familia, ese número puede adoptar muchas formas. El asunto es nunca dejarnos esclavizarnos por el conjunto de circunstancias que nos rodean, porque ese es otro aprendizaje que me dio la vida, que la felicidad, tanto como la trascendencia, no es una condición de las circunstancias, sino una disposición de la mente. Pero eso todavía no lo aprendía en su momento. ¿Por qué? Porque yo sentía toda esa insatisfacción hasta que llegó una convocatoria a mi escuela primaria cuando yo tenía 10 años. Fue en el 2011, cursaba el 5º grado de primaria, y esta convocatoria fue el 8º Parlamento Infantil de los Derechos de las Niñas y los Niños de México. En sí misma parecía una quimera, un sueño irrealizable para un niño con nula experiencia en la materia como yo lo era. Jamás había hablado en público, nunca había tomado un micrófono y me había parado enfrente de una audiencia, y mucho menos me había puesto a pensar en propuestas de políticas públicas gubernamentales orientadas a garantizar uno de los derechos de los niños, y esas dos eran prácticamente las piedras angulares de esta convocatoria. En eso consistía esa convocatoria. No solamente era que un niño de 10 años, porque iba dirigida para estudiantes de 5º grado de primaria, no solo era que un niño de 10 años se parara y hablara bonito, sino también que esa visión pues infantil también se cristalizara en propuestas de políticas públicas. Entonces era un auténtico reto para alguien sin experiencia en esa índole como yo lo era, pero vi en ese reto pues una oportunidad de terminar con toda esa insatisfacción o con toda esa vorágine de sentimientos que venía arrastrando, ¿no? Por años. Y lo que sucedió fue, obviamente me enfrenté también a temores internos, en verdad vale la pena el aventarse a esta convocatoria, porque no solamente me enfoco en continuar con mis estudios y vaya, todos esos temores también eran alimentados por voces externas que me decían, no, pues ¿para qué te esfuerzas, Rafa? ¿Para qué te metes? Nunca has hablado en público y vaya, constantemente en nuestro día a día nos enfrentamos a voces que a veces ni siquiera provienen de otras personas, a veces provienen de uno mismo, ¿no? Que nos hace frenarnos a construir nuevos proyectos, que nos hace frenarnos a aventarnos a nuevas iniciativas, nobles iniciativas,
que a veces sentimos tanta pasión por las mismas, pero también esa misma pasión se contrarresta con todo ese conjunto de temores, ¿no? De miedos que a veces nos arrastran a quedarnos en la misma situación. Es como una suerte de inercia. Pero gracias también al apoyo precisamente de mis padres y del profesor Sergio Salas Flores, el primer maestro que confió en mí y en mi potencial, esas tres personas, pues nunca me cansaré de darles su lugar, honor a quien honor merece, y ciertamente fueron quienes confiaron en mí y quienes me dijeron explícitamente los únicos límites que existen son los que uno mismo se impone. Y con fe en este dicho, pues, y con fe en mí mismo y en que esta era la oportunidad que la vida me había dado, ¿no? De terminar con todo este conjunto de sentimientos, de emociones, pues me aventé. ¿Y quién iba a decir que aquel niño de 10 años, con nula experiencia en la materia, seleccionó el derecho a no ser discriminado por realidades que veía en mi propia escuela? Y me puse a pensar y me puse a dialogar y me puse a esbozar propuestas y fue un conjunto de esfuerzos, pero al final del día rindió frutos, porque aquel niño terminó siendo legislador infantil propietario del 12º Distrito Federal Electoral de Nuevo León. Un título pues largo, pero créanme que el conjunto de responsabilidades inherentes a ese cargo pues eran aún más largas. ¿Por qué? Básicamente el premio de ese certamen, y como lo pueden ver en la fotografía, que dicho sea de paso, fue la primera vez que abordé un avión, ahí todo chimuelo todavía, como se puede ver claramente en la fotografía. Fue mi primera vez, este concurso, fue la primera vez que abordé un avión, fue la primera vez que visité la residencia oficial de Los Pinos, el primer presidente con el que tuve contacto directo, en aquel entonces estaba Felipe Calderón, pero sobre todo fue la primera vez en la que conocí mi verdadero ideal, lo que hasta la fecha y hasta el último de mis días considero le va a dar y le ha dado ese sabor y ese fuego interno a mi vida. Es lo que me hace sentir vivo y es lo que más amo hacer. Y es una de las principales razones por las que estoy aquí con todos ustedes, porque ese ideal fue y es el convertirme en un agente axiológico de cambio que coadyuve a materializar el progreso y el bien común desde sus trincheras. Lo sé, es un ideal pues muy ambicioso, algunos dirán pues un ideal muy quimérico, pero ¿qué ideal no lo es, no? Esa es la noción misma del idealismo y ese es otro aprendizaje que me dejó la vida, y es que el mundo no llega hasta donde los idealistas quisieran que llegara, pero siempre lo hace más lejos de lo que lo haría sin ellos. Y esto sí que quisiera con todo el corazón, con toda el alma, que también se lo quedaran bien grabado, porque eso es lo que me ha motivado a seguir adelante con este enorme sueño, porque a pesar de que soy consciente, y el idealista por naturaleza así lo es consciente de que su máximo sueño quizá es un tanto irrealizable, quizá voy a morir sin verlo totalmente cristalizado, totalmente, al 100%, pero es esa noción de que cada día me estoy acercando más, lo que hace que esa llama de impávido fuego dentro de mí pues siga creciendo, porque quizá no voy a llegar hasta la meta final, pero en mi camino voy a tocar corazones, en mi camino voy a crecer como ser humano y en mi camino voy a disfrutar aunque falle, porque esa es otra, somos seres humanos y vamos a fallar. Eso es una verdad absoluta, pero el verdadero triunfo surge de las cenizas del error. Y es el fracaso mismo a veces una catarsis de una profunda reinvención. Entonces, todo eso es un conjunto de aprendizajes que me dejó el 8º Parlamento a mis 10 años, ¿no? Aquí en esta otra fotografía me encuentro en el Honorable Congreso de la Unión, donde fungí durante una semana como diputado federal. Y sin duda alguna fue una experiencia maravillosa porque prácticamente éramos 300 niños de toda la República Mexicana. Y también otra cosa que me dejó este parlamento fue esa cercanía con mis compañeros, porque ahora ya los problemas que sentía míos ya no eran producto de libros que me acompañaron en la infancia, ya no eran producto de mi propia realidad y de la de mi familia, ahora eran producto
de las muchas otras realidades y de los muchos otros problemas que enfrentan las familias mexicanas a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Por qué? Porque si yo escuchaba las conversaciones o era parte de las mismas con niños de Veracruz o con niños de Durango, o con niños de Baja California Sur, yo escuchaba y platicábamos acerca de los problemas que nosotros como niños veíamos, no solo en nuestras familias, sino también en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, y ahí me hice consciente, ¿no?, de problemas que antes yo ignoraba, llámese por ignorancia misma, por inocencia. Vaya, tenía 10 años, ¿no? Al final del día eso también es una realidad. Pero esta experiencia me permitió hacerme consciente de los muchos otros problemas que existen, que están ahí, y que por el mero hecho de que yo no los reconocía, pues no los hacía desaparecer, ¿no? Eso no significa que desaparecen. Y eso es el cómo un niño se fue haciendo consciente de las luces y las sombras propias de la vida, ¿no? Y ahora en esta era de la información y la comunicación, ahora más que nunca en esta nueva normalidad en el que las herramientas digitales pues nos han abierto un mundo de información que, si bien es cierto había estado ahí desde hace ya varios años, pues no lo habíamos explotado de la misma forma en la que lo estamos haciendo hoy por hoy, ¿no? Entonces, lo cierto es que la ignorancia, al menos en cuanto a los problemas, ya no puede ser nuestra excusa, porque ya el asunto no es que ignoramos los problemas que acontecen en nuestro país o en el mundo mismo, y por lo tanto, el hecho de que ahora somos conscientes, más conscientes que nunca, gracias a este fluir y de la información misma, pues también nos hace volvernos un poco más responsables de cambiar esa situación, ¿no? Porque es muy complicado. Hoy por hoy, y esa es una opinión muy personal, considero que ante el gran reto que conlleva todo lo que ha venido pasando en el mundo, el no hacer nada al respecto desde nuestras trincheras, pues ya a veces ni siquiera es un asunto de cobardía o de falta de ganas o de falta de poder, ¿no? Ya se convierte en un auténtico crimen en contra, pues, de ese sentimiento humano. Y es que podemos marcar una diferencia enorme desde nuestros papeles como hijos, como padres, como estudiantes, como maestros, como ciudadanos, como hermanas y hermanos mexicanos y de esta enorme aldea global, ¿no? A veces olvidamos el gran impacto que tenemos en las personas que nos rodean en el día a día y cómo ese impacto se puede multiplicar. Entonces, con todo esto en mi corazón y en mi cabeza, regresé a Ciudad Benito Juárez desde la Ciudad de México. Regreso y le digo a toda la raza, ¿no? A todos mis amigos, oigan, ya sé qué quiero hacer con mi vida, ya sé qué es lo que me hace sentir vivo, lo que me hace sentir feliz y lo que también, pues, me incita a moverme, ¿no? A hacer algo al respecto. Quiero ser un agente de cambio. Pues obviamente se pueden imaginar que me enfrenté también a comentarios de tal cual, o sea, eso sí, nunca lo voy a olvidar. Me dicen, límpiate los mocos y ponte a estudiar, Rafa, solamente porque tuviste esa experiencia ya crees que vas a cambiar el mundo o que vas a marcar la diferencia. Y yo decía, no es que crea que voy a marcar la diferencia, sino que es lo que deseo hacer, es lo que genuinamente quiero hacer con mi vida, porque pues eso es lo que me apasiona y eso es lo que me sentí obligado desde mi primera década de vida por todas esas anécdotas que escuché de boca de todos estos otros 299 niños de la República Mexicana. Y entonces, con fe en ese ideal, pues empecé a cosechar experiencia, a cosechar aprendizajes. Dije, pues de aquí soy, me encanta el hablar, me encanta el arte de la oratoria, y comencé a meterme de lleno en concursos relacionados con la oratoria misma, hasta que en el 2014 llegó una convocatoria directamente a mi casa, que también es su casa, porque para ese entonces yo ya había estado muy activo con lo que ahora es el INE, en aquel entonces pues todavía era el IFE, y con diversas actividades enfocadas a la difusión y a la promoción de la democracia y de sus valores en niños. Entonces llegó esta convocatoria, que fue el Concurso Nacional Juvenil de Debate Político,
en el 2014, yo ya estaba en segundo grado de secundaria, una secundaria técnica, aquí también en el municipio de Ciudad Benito Juárez. Y nuevamente, ¿no? Se repite un poco la historia. Parecía un sueño irrealizable porque nunca había debatido, y si bien es cierto que el debate y la oratoria son ramificaciones de la oralidad, cada una tiene sus particularidades. Y nuevamente, aparte, la categoría en la que yo podía entrar, yo tenía 13 años en aquel entonces, comprendía desde los 12 hasta los 18 años de edad. Entonces, me iba a enfrentar a gente mucho más grande que yo, y esa diferencia no solo era de edad, era diferencia académica, y así lo fue, porque nuevamente ese sonido, esa voz de los únicos límites que existen son los que uno mismo se impone, comenzó otra vez a resonar dentro de mí, y qué más quisiera con todo el alma que también siempre la audiencia que se enfrente a un problema o a un reto nuevo, que tenga muy claro eso, porque también es una verdad que la vida me ha permitido comprobar, que no importa de dónde vengas, que no importa cuán complicado se pinte el panorama, que no importa cuán grande es el problema que quisieras atender o que debes atender, el límite lo pones tú mismo. O sea, nosotros tenemos nuestro pie en el acelerador y decidimos si frenar o seguir adelante y seguir caminando, y ver en cada obstáculo un genuino trampolín para superarnos a nosotros mismos y para demostrarnos que en verdad las cosas sí se pueden, porque de lo contrario, imagínense también lo aburrida e improductiva que sería la vida sin retos, sin obstáculos, ¿no? Y con fe en esa idea, pues yo dije, fierro, ¿no? Acá como decimos en el norte, fierro, y me aventé. Y lo que sucede es que me convertí en campeón estatal, hoy por hoy tricampeón estatal, pero hay una anécdota muy, muy, muy curiosa, muy chistosa de este concurso, porque viajé, el nacional se celebró en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y viajé con mi señora madre, y al llegar al hotel sede, pues yo pequeño, 13 años, realmente todos a los que me enfrentaba prácticamente tenían 17, 18, y en su mayoría pues venían de instituciones privadas, he de admitirlo, y yo pues de secundaria técnica pública, de un contexto pues muy diferente también en ese sentido. Pues llego con mi maletote, que casi creo que del mismo tamaño que yo, llego al hotel, y se acercan a mí, o sea, desde que entré, como que escuché, uno siente, ¿no? El ambiente, cómo cambia, y se acerca un joven que hasta la fecha pues se volvió un muy buen amigo, y me dice, disculpa, ¿tú eres huésped o eres concursante? Y yo dije, no, pues soy concursante, no vengo a hospedarme, sí vengo a participar. Y desde ahí se empezó a correr el rumor de, hay un niño, de hecho me gané ese sobrenombre, el niño. Entonces yo ya no era Rafael España, yo era el niño, ¿no? Entonces se empezó a correr ese rumor entre todos, y llamaba mucho la atención que un niño de 13 años, yo era el más chico, pues estuviera en este tipo de escenarios y haya llegado hasta la nacional para empezar, ¿no? Y entonces se corrió tanto el rumor que la primera vez que participé, para la audiencia y en general ilustrar un poco este concurso, básicamente son 16 temas, son 2 posturas, evidentemente a favor y en contra, entonces te tienes que preparar para 32 posibles tópicos, o al menos posturas, porque es completamente al azar tanto el tema como la postura, como los propios estados que van a debatir. Entonces, en su momento, en la tómbola sale el huevito de Nuevo León, y ahí ven cómo va caminando el niño hacia el escenario, y pues todo de volado, oigan, el niño ya va a hablar, el niño ya va a hablar, y de repente, en ese inter en el que camino hasta llegar al escenario, volteo y prácticamente se duplicó la audiencia, ¿no? Porque de las otras categorías fueron porque querían escucharme hablar, y porque, ¿por qué no de admitir? Algunos quizá esperaban, pues, bueno, no sabían ni qué esperar, si iba a ser el ridículo o si en verdad tenía algo que decir, ¿no? Y pues ese niño le salió canijo,
porque ese niño terminó siendo uno de los 4 mejores debatientes a nivel nacional, puesto que conservé por 3 años consecutivos. Y la vida, de nueva cuenta, pues me hizo ver que, porque para esto fueron 3 meses de intenso trabajo, mis padres son testigos de ello, prácticamente estaba encerrado leyendo y leyendo y cultivando, cultivando mi cerebro, mi conocimiento de todos estos temas, de posturas a favor, en contra, y eso me nutrió mucho. Y también eso es otra cosa, me hizo ver cuánta falta hace a México como país la cultura del debate, porque el debate, este arte, porque también es un arte, te enseña también a volverte más comprensivo y más tolerante ante posturas que difieren con la tuya. Y eso en nuestro contexto de hoy por hoy hace muchísima falta. Debemos, para ser seres humanos más integrales, eso también es todo un asunto. Hay que volvernos más tolerantes, hay que volvernos pues más sensibles a las diferencias y reconocer en las diferencias mismas a nuestra mayor virtud como humanidad, porque somos grandes como seres humanos gracias a nuestras diferencias y no a pesar de ellas. Entonces llego, después de toda esta experiencia, nuevamente, de todos estos concursos, lo que más le debo no solo es la experiencia, sino también pues esos grandes amigos que hice y todo este conjunto de anécdotas que coseché, pero yo aún sentía una profunda, volvió dentro de mí esa insatisfacción, porque yo decía, ok, Rafael, ya han pasado 4 años, pero ¿en qué medida te has acercado a ese ideal que te propusiste a los 10 años de edad, ¿no? ¿Hasta qué punto en verdad te has vuelto pues un agente de cambio? Porque sí, has cosechado triunfos, has colgado en la pared otros reconocimientos, pero ¿cuántos corazones has tocado en verdad o qué has hecho al respecto, ¿no? Y nuevamente, en ocasiones la vida tiene, Dios, pues tiene sus planes, ¿no? Que a veces uno no llega a comprender hasta que van tomando forma, porque el 23 de enero del 2015, bueno, una semana antes, recibí una invitación de parte de Presidencia de la República para tomar la palabra en un evento, y así lo manejaron, muy hermético, ¿no? Por protocolo. Es un evento que va a ser en Los Pinos, pero no te podemos dar mucha más información. Si quieres, vas a ser uno de los 2 speakers principales, vas a ser la voz de los varones adolescentes ante una problemática, ante una situación. Si te animas, pues adelante, ¿no? Y pues con mucha incertidumbre, nuevamente confié en que esta era una oportunidad para empezar a caminar hacia ese ideal, ¿no? Y emprendí el vuelo, llego y pues ya es donde me dicen, ¿no? Es para la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Queremos saber tu opinión al respecto y que tú hables pues en nombre de todos estos varones adolescentes. Y pues era un enorme peso sobre mis hombros, porque es todo un asunto, es todo un tópico, este tema, pero confié en ese ideal que surgió en mí desde los 10 años y dije, pues va, denme 15 minutos y con mucho gusto desarrollo mis ideas más claramente y se las comparto. Si están de acuerdo con ellas, adelante. Y si no, pues con todo respeto, tampoco voy a ser portavoz de ideas que no comparto. Pues les agradezco la consideración, pero me retiro a mi casa, ¿no? Y pues se quedaron también como, oye, este chamaco, ¿no? ¿Qué tenía yo? 14 todavía, de 14. Pero también mis papás siempre me dieron ese gran aprendizaje, que es permanece fiel a tus convicciones, a tus ideas y evidentemente a tus ideales. Y así fue, y terminé siendo uno de los 2 speakers principales en este evento. De hecho, este video también lo pueden encontrar en YouTube. Ahí mi voz es muy, muy diferente a la que pueden escuchar ahora. Y también es que era un Rafael muy diferente, un Rafael que aunque ya llegamos hasta este punto, pues aún tenía mucho que aprender. Porque ese mismo año, en septiembre, y a pesar de que a partir de ahí ya me había vuelto conferencista, porque encontré en las conferencias también una forma de impactar vidas, una forma de conectar con otros seres humanos,
con otros corazones y el sembrar esas semillas o el inyectar ese germen idealista, ese germen de en verdad se pueden hacer las cosas si creemos en ellas y si actuamos en consecuencia. El 8 de septiembre fui el speaker principal en el 10º aniversario de la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México. Enfrente de mí ya no solamente tenía al presidente de la República, también tenía a las personas que se sientan, me encanta verlo así, ¿no? A las personas que se sientan en las meras mesas para tomar las meras decisiones, ¿no? Y yo siendo un chamaco ya de 2015, ya había cumplido los 15 años, pues también tenía este enorme reto de qué les voy a decir a los líderes, ¿no? Estamos hablando que enfrente de mí, pues estaba desde el sector empresarial, no sé, estaba Carlos Slim, hasta el sector deportivo incluso, o sea, me senté con Hugo Sánchez, por ilustrar un poco todo, pues el conjunto de personas que estaban enfrente de mí, porque no nada más eran los 300 de esa lista de ese año. Como era un aniversario, se invitaron a todos los que habían formado parte de la lista. Entonces tenía esta enorme responsabilidad y la respuesta al qué les voy a decir la encontré haciendo un ejercicio de retrospección en mi propia vida y recordé las ganas, la inocencia quizá con la que aquel niño de 10 años pues formó ese ideal que le hizo sonreírle a la vida y que le hizo pues sentirse tan útil, ¿no? Tan enérgico, tan vivo, porque eso es una realidad. Me hace sentir vivo, me hace sentir muy feliz. Y es un poco lo que quiero contagiar también, porque yo tuve ese privilegio de conocer qué es lo que me hace sentir tan vivo, de conocer cuál es ese ideal que le da rumbo y dirección a mi vida a una muy temprana edad. Pero no todos, he de reconocer, tienen ese enorme privilegio que la vida me dio. A veces incluso alcanzamos la adultez sin encontrar todavía ese sentido o sin encontrar esa chispa, porque es una chispa inexplicable que te hace, que te recorre todo el cuerpo y toda tu mente. Y el asunto es no solamente seguir buscando, sino seguir creciendo y confiar en que las cosas sí se pueden hacer y confiar en que vale la pena hacer el esfuerzo de mejorar este mundo. Porque suena muy utópico, suena muy quimérico, pero está en nuestras manos el demostrar que un mundo mejor no es una utopía, sino es completamente realizable. Y no solo es completamente realizable, sino que en especial ante el panorama que nos rodea hoy por hoy, es necesario, es más necesario que nunca. Y entonces, gracias a toda este camino recorrido, en 2016 recibí el Premio Nacional de la Juventud en aportación a la cultura política y la democracia. Es el máximo galardón que otorga el gobierno de la República a jóvenes destacados en diferentes áreas. De hecho, el speech de los 300 también lo pueden encontrar en YouTube, por si gustan verlo. Me salió, pues ahora sí que del corazón. Y es que así soy yo, a veces me encanta improvisar, es diferente improvisar a ser improvisado. A mí me encanta improvisar porque creo que es donde sale más el quiénes somos como personas. Y pues así como improvisé aquel speech y así como estoy improvisando esto, así improvisé el grito que capturaron en esa fotografía que me encanta. Me encanta porque justo cuando grité, tomaron esa fotografía y quizás se preguntarán, pues ¿qué estabas gritando? ¿No, Rafa? Y lo que sucede es que llegan, hay diferentes categorías en el premio, y si pasaba, por ejemplo, no sé, por trayectoria académica, ciencia y tecnología, emprendimiento, evidentemente aportación a la cultura política y a la democracia. Y si pasaba alguien, por ejemplo, de Oaxaca, la audiencia en Los Pinos gritaba ¡Viva Oaxaca! Si pasaba alguien de Veracruz, ¡Viva Veracruz! Alguien de Querétaro, ¡Viva Querétaro! Y entonces en mi mente yo dije, pues desde aquí comienza como esa competencia, ¿no? ¿Qué somos al final del día? Hermanas y hermanos mexicanos. Entonces yo no dejé que la audiencia gritara ¡Viva Nuevo León! Porque en cuanto me dieron el premio yo grité ¡Viva México! Y lo grité desde el fondo de mi corazón con todas las ganas, porque para mí ese fue un grito de unión y un grito de sí se pueden hacer las cosas. Aquel niño que hace 6 años, 2016 tenía
15, ¿sí? 15 años todavía, que aquel niño que hace 5 años le decían, límpiate los mocos y ponte a estudiar, un lustro después, pues estaba recibiendo uno de los mayores galardones que otorga el gobierno. Pero la vida no paraba ahí. Yo decía, ok, vi en el premio, más allá de un reconocimiento per se, a un genuino compromiso por redoblar esfuerzos y por seguir haciendo lo que más amo hacer. Y por eso, una semana después, no, todavía ni había pasado una semana después, ya estaba siendo moderador en el primer foro Nuevo León Joven, que fue algo histórico para mi estado, porque nunca se había reunido, se había abierto las puertas del Palacio de Gobierno a todos los jóvenes que desearan inscribirse, y reunimos no solo al gobernador, sino también pues a las máximas autoridades estatales de cada una de las secretarías, para que los jóvenes les hicieran todas las preguntas con respeto, pero sin censura alguna, que tuvieran todas sus preocupaciones. Y pues yo tuve la enorme tarea, el enorme desafío de ser el moderador y de hacer que fluyeran las cosas, ¿no? Y fue muy, muy bonito porque, reitero, la vida a veces, cuando uno piensa que ya ha logrado lo que se proponga, lo que se propuso en su momento, pues la vida no para. La vida es una continua improvisación, como se los compartí el día de ayer en un video que le hice llegar al grupo de Grandeza de las Mujeres Mexicanas, que nadie tiene la respuesta exacta al cómo vivir, yo menos a mis 19 años, ¿no? Pero la vida sí nos regala grandes momentos y grandes aprendizajes, algunos muy duros, pero el asunto es el saber siempre sacar lo bueno de cada situación, y de lo malo, ¿por qué no reconocerlo? Se es humano y a veces también se puede contagiar uno de ciertos sentimientos negativos. El asunto es siempre levantarse más fuertes, porque esa es otra. En estos tiempos vivimos bombardeados mediáticamente de tantas noticias preocupantes, de una situación que ahora sí que tiene todo el mundo en pausa, y es a veces muy, muy fácil contagiarnos de negatividad, contagiarnos de preocupación, de caer en esta histeria colectiva, pero el asunto es siempre levantarnos más fuertes, y el saber que podemos y tenemos la capacidad de marcar la diferencia desde la trinchera en la que nos encontremos. Y eso es una realidad incuestionable para mí, porque la vida misma, reitero, es un poco de lo que me ha enseñado y me ha dado fe de ello, me ha dado evidencia, y por eso me encanta compartir todo esto, este tipo de charlas más personales, porque qué más yo quisiera que se convencieran tanto como yo estoy convencido, y ese es un poco de los objetivos personales que tengo con esta plática, que terminen también convencidos de todo este conjunto de aprendizajes que la vida sabia, a su manera, pues me ha regalado, ¿no? Y como cada nombre tiene un rostro, pues yo les llegué a mencionar del profesor Sergio Salas Flores, es él, lo pueden ver en pantalla. Me encanta también, reitero, dar honor a quien honor merece, y estos dos enormes seres humanos pues son mis padres. Estoy ya dirigiendo un poco la plática a algo que me encantaría mencionarles. Es una anécdota muy, muy interesante, pero también muy preocupante para mí. Y antes de proceder a ese intercambio, que también me encantaría con el foro, no quiero continuar sin antes mencionarles lo que pasó en esta conferencia que di en el aniversario de una preparatoria aquí en Nuevo León. Yo estuve con estos chavos como 2 horas. Es un auditorio, lo pueden ver, estaba repleto, las sillas pues no dieron abasto. Pero lo preocupante es que, a pesar de que me la pasé de lo mejor, estuvo genial, llegado a un punto, yo le pregunté a la raza cuántos de ellos habían escuchado la metáfora de los cangrejos mexicanos. Y ustedes saben esa metáfora, ¿no? Que habla de un pescador que tiene 2 barriles, 3, perdón, pero 2 de ellos están herméticamente sellados y uno sin tapa. Y pasa una persona y le dice al pescador: oye, amigo, pues tapa ese barril, ¿no? Porque se te van a escapar los crustáceos. Los 2 barriles herméticamente sellados, uno estaba repleto de cangrejos asiáticos, otro de cangrejos de las costas de Estados Unidos, y el barril destapado de cangrejos mexicanos, ¿no?
Y el pescador le contestó, no te preocupes, son mexicanos. Cuando uno intenta escapar, el resto se pone de acuerdo para devolver al fondo del barril al intrépido, ¿no? Al que se aventura a escapar. Y el hecho de que la mitad de esta audiencia levantara la mano, poco más de la mitad levantara la mano, que ya la conocía a tan corta edad, pues a mí me preocupó, porque esta, a veces dicen, es la metáfora de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Que esta metáfora ilustra un poco la mente promedio del mexicano. Y para mí no es cierto. Para mí es la metáfora de la mediocridad, y eso siempre lo he mencionado. Esta metáfora en verdad no habla de la idiosincrasia del mexicano, habla de la mediocridad universal. ¿Por qué? Porque el mediocre es un ser incapaz de amar y es incapaz de concebir un mejor mañana, porque tampoco tiene la valentía necesaria para atreverse a luchar por conquistar ese auspicioso mañana, para atreverse a cristalizar ese sueño de un mañana mejor, de un mundo mejor. Entonces, cuando escucha que algún cangrejo intrépido sueña o tiene ese gran ideal de conquistar ese mañana, lo devuelve al fondo de la olla y le dice, oye, límpiate los mocos y ponte a estudiar. O le dicen, oye, llevamos generaciones viviendo así, si nacimos pobres, pues, pero vivimos bien, ¿no? Oye, pues, ¿para qué te preocupas por lanzar este proyecto o por lanzar esta iniciativa si nada vas a cambiar, o tú crees en verdad que vas a llegar a impactar otras vidas? Y por eso nos volvemos esclavos de las condiciones que escapan de nuestro control, porque hay algunas condiciones que escapan de nuestro control. Nosotros no decidimos dónde nacer, o de qué familia provenir, o el grado de estudios máximos de nuestros antepasados. Y a pesar de que son situaciones que escapan de nuestro control, a veces nos volvemos esclavos de las mismas, o esclavos de nuestros trabajos, y no nos atrevemos a buscar algo mejor, a perseguir sueños que a veces han estado ahí en nuestra mente incluso desde niños, ¿no? Entonces es la metáfora de la mediocridad, y es algo que hay que retar, porque también eso es algo que me encanta compartir. Es como si se tratara de un duelo milenario entre mediocres e idealistas. ¿Por qué? Porque así como está ese lado de la moneda de las personas pues incapaces de amar, o que ya están tan llenos de frustración, que se vale, o sea, es válido. No estoy diciendo que no sea válido el a veces sentirse frustrado, pero el esclavizarse a esa frustración y el usarlo como excusa para no salir adelante, ahí sí es caer en el terreno de la cobardía y caer en el terreno de la mediocridad. Y del otro lado de la moneda, pues se encuentran los idealistas, ¿no? Los locos, ¿no? Los románticos, o como lo gusten ver, que en verdad depositan toda su fe en que un mañana mejor, reitero, no solo es posible, sino que es necesario. Y ahora les comparto pues esa misma pregunta que les hice a la raza, a aquellos chavos cuando hablé con ellos, es pues de qué lado quieren estar, ¿no? Porque es una decisión también el si volvernos esclavos de nuestras condiciones actuales, o si luchar con todas nuestras ganas, con todo el amor y la pasión del mundo, pues precisamente por conquistar esos sueños y esas aspiraciones que, ¿por qué no decirlo? O sea, reitero, quizá han estado dentro de nosotros desde nuestros 10 años de edad o desde antes, ¿no? A veces los sueños de un niño parecen tan irrealizables, que en apariencia, reitero, parecen serlo, pero el asunto es que el adulto tampoco tampoco traicione pues eso, y en verdad confíe en que las cosas se pueden hacer, nutriéndose un poco de esa inocencia de un niño, de esa experiencia del adulto, y también, ¿por qué no?, de esa imaginación que siempre ha estado y que, ¿por qué no?, va creciendo con el paso de los años. Hoy, querida audiencia, la verdad es que nos enfrentamos a un panorama mundial muy complicado desde todos los frentes. Estamos atravesando no solamente una pandemia mundial, que algunos hasta ya estamos hartos, ¿no?, de escucharla tanto, está en todos lados. No, Rafael, por favor, no nos hables de eso ya. Y tranquilos, no pretendo hablar de eso per se, sino que eso nos está afectando de muchas maneras. Tiene el mundo en contingencia,
nos ha pegado y nos pegará. Yo estudio economía y es lo que más me aterra, la crisis económica que se viene. Y no solamente eso, o sea, el 2020 ha sido caldo de cultivo para un conjunto de problemas que algunos decimos, vaya, hasta parecen de magnitudes bíblicas, ¿no? Plaga de langostas en África, volcanes que entraron en febrero, nuevamente que dieron indicios de vida, ¿no? Entonces, es un conjunto de cosas y el panorama pinta complicado, y por eso digo y por eso invito a la audiencia a atreverse a soñar y atreverse a mantenerse muy fuertes frente a todo lo que nos rodea. Y quizá llegados a este punto también, después de haberles platicado un poco de lo que la vida me ha enseñado y relacionarlo con esto que personalmente me preocupa mucho, pues cobra mayor sentido aún el título de esta plática, El gigante adormilado, porque dentro de todos nosotros existe un gigante, ¿no? En algunos quizá está muy despierto, demasiado, está dejando huella allá afuera, y en otros quizá está un poco adormilado, adormecido. Quizá es un gigante que cuando en algunos otros momentos de su vida ha querido despertar, pues ha sido golpeado por las condiciones, ha sido golpeado por otros y otra vez vuelve a ese sueño que parece criogénico, ¿no? Pero el asunto es confiar en ese despertar y es moverlo, porque personalmente tengo mucha fe en ese despertar. Y es que de ese despertar también depende mucho el mundo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. De ese despertar depende el mundo, ¿por qué no?, que también nos va a tocar a nosotros vivir. Y ese despertar también es el despertar del amor, de la innovación, del emprendimiento y de todo ese conjunto de ganas y de pasiones que al verse cristalizadas y al verse también moldeadas a manera de alianzas que se crean con otras personas con ideales similares, pero con ideas quizá no tan similares, el asunto es el unirnos, ¿no? Como humanidad, como país, como comunidad, como familias, como círculos de amistades, porque juntos, si hacemos que ese gigante dentro de nosotros despierte y empiece a caminar con toda esa fuerza y con toda esa magnitud intrínseca, pues vamos a poder ver materializado ese sueño que concibió el Rafael de 10 años, que concibió los otros 299 niños de 10 años, ese sueño que a lo mejor tú mismo, espectador, pues tuviste de pequeño, o que sigues teniendo, porque reitero, yo tengo 19 años y tengo aún fe en ese sueño y espero seguirla manteniendo el resto de mis días, pero esa fe se alimenta de ustedes, esa fe se alimenta también del ejemplo que veo en otras personas, y por eso comencé agradeciendo el espacio y la iniciativa de grandeza de las mujeres mexicanas, porque ejemplos como ese, ejemplos que van haciendo, que van germinando, que son prueba no solo de una valentía admirable, sino también de un sentido de responsabilidad cívica y ética y de un sentido humano, pues digno de mencionarse. Entonces, con lo que más quisiera que se quedaran también después de todo esto es reconocer que, y esa es otra cosa que me encanta mencionar también, algunos dicen que la digo tanto que ya debería de tatuármela en algún lugar de mi cuerpo, y yo digo, bueno, no es necesario, lo tengo tatuadísimo en mi mente, que es que nacimos sin alas, pero podemos volar, nos construimos nuestras propias alas, ¿no? Y el horizonte final solo nosotros lo determinaremos, gracias al despertar de ese gigante adormilado, que de la mano de todos ustedes y de la mano de la fe que la vida me ha dado, gracias a todo lo que me ha tocado pues experimentar, pues tengo mucha fe en que van a despertar, en que vamos a despertar y en que vamos a demostrar que lo aparentemente utópico es una realidad tangible y lo vamos a hacer en verdad. Vamos a demostrar que esa realidad tangible es más necesaria que nunca y es más posible de lo que en verdad creíamos. Entonces, pues les deseo el mayor de los éxitos en todo lo que emprendan. Estas son mis redes sociales. Aquí se pueden contactar con un servidor, porque también quiero que sepan que en mí pueden encontrar a un aliado chavo y a un amigo más con el que unir esfuerzos, crear alianzas.
y pues tengan mucha fe en ustedes, porque yo tengo muchísima fe en todos y cada uno de ustedes, aún sin conocerlos, porque de eso se trata la vida también, de tener mucha fe y de actuar en consecuencia. Entonces, que Dios los bendiga y pues mucho éxito en lo venidero. Y pues me encantaría ahora sí leer un poco pues de lo que me han estado escribiendo, o si no han escrito nada, pues que este sea un espacio para dialogar un poco, cualquier duda, con toda confianza, de verdad, será un gusto y un honor para mí contestarla, y pues enhorabuena. Claro, Muchísimas claro, gracias. Rafa. Mira, yo tengo varias preguntas por acá, pero antes de cerrar, quiero darte una gran felicitación por ese gran corazón y por ese orden mental y de ser humano que tienes. Yo creo que comparto que todo lo que has dicho, están incluidos los valores y están incluidos el que puedas identificar como ser humano a qué vienes a este mundo. Y creo que eso es una de las grandes metas que nosotros necesitamos descubrir, y que dentro de lo que estamos realizando esté prácticamente identificado esta pasión. Y te agradezco mucho todas estas palabras, la verdad es impactante todo esto que nos has transmitido, y te felicito por ello, Rafa. Síguelo trabajando, síguelo compartiendo. Creo que de eso se trata este proyecto que estamos realizando, y que te unas a él como parte de esta inauguración de nuestro grupo de fanpage de la grandeza Mujeres Mexicanas, porque el que tiene el liderazgo, el que tiene el léxico, el que tiene la sabiduría, si no la comparte, no sirve, ¿no? Hay que compartir, y creo que eso es lo que estás haciendo el día de hoy con nosotras. Y bueno, una de las preguntas, Rafa, es que me comentan por aquí, es ¿a quién admiras? Okay. Bueno, de antemano, mil gracias por sus palabras, las guardo en el corazón y reitero, es lo que me inspira a seguir adelante. Yo encantado. Ha sido un gustazo el compartir pues esta tarde con todos ustedes, y pues yo creo que esa respuesta la encuentro en mis padres. Son las personas que siempre me han dado ese ejemplo, que me han dado la libertad también de elegir qué quiero hacer y quién quiero ser, porque siempre que les traigo una locura a la casa, pues me escuchan muy pacientemente y me apoyan, ¿no? Y a todas las madres y padres de familia que me estén escuchando en este momento, pues sí les pediría muchísimo que apoyen a sus hijos en todos sus sueños, por muy locos que lo parezcan. A mí me apasiona todo el ámbito pues, del sector público, todo el ámbito también de la cuestión del habla, pero también y pues bueno, pues yo lo puedo decir porque pues estoy en la mera edad, ¿no? Escucho a mis amigos y todo, o sea, tengo amigos que les apasiona la música, tengo amigos que les apasiona el arte, tengo amigos que les apasiona incluso la cocina. Entonces, todos esos sueños que tengan sus hijos, si tienen la confianza, porque también crear ese ambiente de confianza es un proceso dentro del hogar, y eso se lo pido también a los padres y madres de familia que me estén escuchando. El hecho de que exista una comunicación entre padres e hijos es fundamental para el crecimiento y el desarrollo integral de las personas. Entonces, si existe esa confianza y si el hijo les transmite pues esos sueños, siempre apóyenlos, por muy loco que lo parezcan. Claro que sí, o sea, señálenle cuando están mal, pero eso se llama guiar, no imponer. Entonces guíen a sus hijos, porque eso es lo que han hecho mis padres, y eso es lo que me permite decirles que a quién admiro más, pues a Rafael España Rojas y a Norma Silvia Lagarza Ochoa, ¿no? Mis papás. Claro, excelente respuesta, Rafa. Yo creo que el agradecimiento es uno de los grandes valores que debemos de tener como seres humanos. A ver, pregunta. ¿Rafa ya encontró su objetivo de vida y carrera? Así es, yo ya estoy estudiando el tercer semestre de la licenciatura en Economía por la Universidad de Monterrey, gracias a Dios becado al 100%. Me apasiona mucho la economía porque desde chico se me ha dado mucho los números, y pues muchos decían, no, pues una ingeniería, pero también me apasiona todo el ámbito de las ciencias sociales. Entonces la economía es la ciencia social más exacta, y pues ya ha superado mis expectativas, me he sentido muy contento, y sobre todo porque la desigualdad socioeconómica también ha sido un problema que, pues como les platicé al inicio, pues personalmente me ha pegado y quiero entenderlo para pues atenderlo. Y pues mi objetivo de vida es mi propio ideal, el ser un agente axiológico de cambio,
que coadyuve a materializar el progreso y el bien común desde donde sea que se encuentre. Así sea desde las 4 paredes de mi cuarto, pues aquí estamos, ¿no? Claro. Ok, que des un mensaje a las mujeres mexicanas. Hace poco tuve el honor de platicar con una muy amiga mía, que de hecho conocí en uno de los concursos de debate, entonces se pueden imaginar que tiene mi edad, de hecho es 2 años menor que yo, y hablando de toda la realidad que enfrentan pues las mujeres y en particular pues las mujeres jóvenes también, ¿no? E hicimos un recuento de lo sucedido este año, en marzo de este año, justo antes del confinamiento, días antes del confinamiento. Yo el último día que fui a la universidad fue el jueves 12 de marzo, y estamos hablando que entre el 8 y el 9 de marzo pues se dieron todo un movimiento, ¿no? Aquí en nuestro país, en todo el mundo, pero hablo por el contexto nacional. Aquel día sin mujeres que se vivió en México, pues fue algo que yo considero histórico, parte de nuestra historia reciente como nación. ¿Y a qué voy con todo esto? Que el 2020 nos ha dado espacio. Yo así lo veo. A pesar de que nos ha puesto a prueba en muchos sentidos, nos ha dado ese tiempo que a veces creíamos que no teníamos, ¿no? Nos ha dado el tiempo y el espacio para reflexionar. Y reflexionando, pues te das cuenta de cómo eso sucedió pues este mismo año. Pareciera que ya ha pasado mucho tiempo. Y el asunto es que son realidades muy complejas que yo acepto pues desde una posición de privilegio, porque pues soy hombre, ¿no? Hasta cierto punto no me gustaría, obviamente no me agrada decir eso, lo que voy a decir a continuación, pero pues yo no he experimentado el miedo y las dificultades que otras muchas personas por el simple hecho de ser mujeres pues lo han experimentado. Y personalmente pues no me agrada para nada vivir no solo en un país, sino en un mundo en el que yo tenga ese privilegio por el simple hecho de haber nacido varón, ¿no? Yo lo comentaba, hay condiciones que escapan de nuestro control. Uno no decide dónde nace, cuál es su familia, pero también uno no decide si nace hombre o si nace mujer. Pero nosotros como sociedad sí podemos decidir, y es un trabajo muy complicado porque son situaciones que están arraigadas en la idiosincrasia del mexicano y de esta aldea global. Sí podemos decidir hacer de este mundo un mundo más equitativo y un mundo más justo para todos, un mundo en el que no porque se nazca hombre o se nazca mujer ya se tienen o no se tienen ciertos privilegios. Mi mensaje en general para las mujeres mexicanas es y de hecho me encanta el nombre del grupo, Grandeza de las Mujeres Mexicanas, porque en verdad son personas admirables. Mi madre, reitero, es una de las personas junto a mi padre que más admiro, pero mamá desde los 15 años, ella tuvo que trabajar, ella tuvo que pues, de confesarlo, estamos en una plática personal, el hacerse cargo de mi abuelita, que en paz descanse, ella sola, mamá, entonces es un ejemplo de superación y enfrentándose a todas las complicaciones inherentes al ser mujer, aún más en el México del siglo pasado. Si ahorita en pleno siglo XXI se dan cosas que yo no me explico cómo se siguen dando, pues imagínense, ¿no? En los años que a ella le tocó tener mi edad. Entonces, mi mensaje es ese, hagan de este nombre, sigan siendo ejemplo de esa grandeza de las mujeres de este país y sigan alimentando la fe de este servidor, de este humilde servidor y de muchos más, porque es una clase auténtica, es una auténtica clase de humildad y es una clase de integridad la que nos dan a nosotros, enfrentándose a todos estos desafíos y he de admitir, haciéndoles frente a los mismos. Nos toca trabajar muchos a todos, como hombres y como mujeres. El asunto es, ya reconocemos porque, reitero, visibilizar un problema es tan necesario como enfrentarse al mismo. Ya no es invisible el asunto, es un asunto que somos conscientes de ello, plenamente conscientes. Ahora hay que hacer mucho al respecto. Entonces tengo mucha fe en que ese mundo equitativo, reitero, llámenme idealista,
pero tengo mucha fe en que se va a poder cristalizar de la mano de mujeres y de hombres de esta nación y de esta aldea global, ¿no? Entonces sigamos adelante y sigamos juntos. Gracias, gracias, Rafa. Ese mensaje que le llega a todas las mujeres y como bien lo dices, ¿no? Un papel fundamental en estos momentos y no solo en estos momentos, yo creo de siempre. Lo mencionas desde nuestras madres y el papel que vive todos los días la mujer. Muchas gracias por este mensaje hacia la mujer. Comparto más comentarios desde Facebook. Vika León manda saludos. Stephanie Quiroz de Intelimundo, grandes amigos de allá, mandan saludos. Dicen de la importancia de los niños, de la educación desde las aulas con los docentes. Hilda Pérez te manda felicidades. Dice, hablas como un grande y lo eres. Gracias por inspirar. Laura nos comenta, gracias por este regalo que alimentó mi alma. Muchas veces hablamos de los chavos como que andan en otro rollo y claro que tú estás en otro rollo, solo que en un rollo muy grande e inspirador. Felicidades, gracias a grandes mujeres. Y tenemos una pregunta aquí de Elena que dice, ¿qué le dirías a los jóvenes que terminaron sus estudios este 2020 y que no fue posible cerrar el ciclo escolar por el confinamiento y que eso les afecta en la parte emocional, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les darías a estos jóvenes que pasaron esta etapa un poco distinta y complicada a todas las demás? Bueno, evidentemente ese es todo un asunto, la cuestión de la salud o de la estabilidad emocional en pleno confinamiento, en particular para nosotros como jóvenes, porque a pesar de que al inicio, por ejemplo, la arquitecta pues, mencionó, ¿no? Pues ustedes como jóvenes pues se adaptan más, pero también lo cierto es que estamos ahora sí que en la flor de nuestra vida, ¿no? Donde uno quiere experimentar, uno quiere, ¿por qué no? O sea, divertirse, aprender, y entonces el tenernos ahora sí frente a esta situación y encerrados, yo lo que quiero compartir en particular a los jóvenes que se graduaron en este 2020 y que no pudieron pues celebrar como se debe o como otras generaciones pasadas, incluido yo que me gradué de preparatoria el año pasado, que ahora sí que tuve ese privilegio de poder disfrutar, pues en primer lugar, trabajar mucho con la gratitud, ¿no? El agradecer que han tenido esa oportunidad de culminar con un paso más, que espero que no sea el último. Uno siempre puede seguir estudiando y el estudio nos abre grandes puertas, a veces puertas que ni creíamos que estaban ahí, pero también el otro asunto, el reconocer que el poder estar en nuestras casas sanos y salvos es un auténtico privilegio. La cuarentena también es un asunto de privilegio, que no todos, hay familias que no pueden darse ese lujo, que tienen que salir a la calle para traer el pan sobre la mesa. Entonces, yo creo que el comenzar y el trabajar con la gratitud, con el reconocer que somos privilegiados por poder cuidar de nuestra salud desde nuestros hogares, es fundamental para empezar a comprender que esta es otra situación que escapa de nuestro control, pero lo que no escapa de nuestro control es la actitud frente a la cual la asumimos. Entonces, asumir esa actitud de gratitud, de reconocer ese privilegio y también de mucha paciencia, porque pues también he de decirle a los jóvenes que pues hay más tiempo que vida y ya habrá tiempo para celebrar como se debe y ahora sí pues desquítense de todo lo que quieran, ¿no? Todos estos meses, pero sí con mucha tolerancia y mucha gratitud y claro, con mucha fe en la gran herramienta que significa el estudio. Excelente, muchas gracias por ese mensaje a todos los estudiantes jóvenes que terminaron y justo en este proceso de pandemia. Adelante, arquitecta. Gracias. Sí, efectivamente tienes toda la razón, Rafa. Fíjate que hay algo en lo que creo que tenemos en común. El compartir es lo que nos hace grandes y ese es el gigante que tenemos que despertar. Hay mucho pretexto de la sociedad civil, de la cuestión política, de la academia, que hay rincones a donde las oportunidades no han llegado. ¿Por qué crees que no hayan llegado y cuál es qué es lo que tú abonarías o apoyarías o una idea que nos dieras para poder llegar a todos los rincones de México y que todos tuviéramos las mismas oportunidades? Bueno, el tema de las oportunidades es todo un asunto,
porque, por ejemplo, reitero, la desigualdad socioeconómica per se, que obviamente es una situación que va muy ligada al tema de las oportunidades, pues es una situación que en lo personal me interesa mucho y quisiera comprender aún a mayor grado para tomar acciones pues congruentes, ¿no? Y de impacto. Pero ¿qué voy con esto? De hecho, la propia pandemia ha arrojado luz sobre esa enorme brecha de desigualdad que al menos en nuestro país impera, ¿no? Porque, por ejemplo, el propio tema del estudio en línea, no todos tenemos acceso al mismo. Aquel niño que tenía que caminar kilómetros para llegar a su escuela, pues obviamente no va a tener la misma oportunidad de sentarse en su casa, de abrir un ordenador si es que lo posee, de conectarse a internet si es que tiene acceso a internet en su hogar y poder recibir esas clases por las que tenía que caminar kilómetros, ¿no? Entonces, por eso digo que la pandemia también ha sido todo un faro que ha arrojado luz de reflexión y que nos deja entrever pues esa realidad que siempre ha estado ahí, pero que por estar tan ensimismados en nuestras propias condiciones, pues a veces la ignoramos o no somos tan sensibles ante las mismas. Entonces, haciéndonos sensibles frente a todo este conjunto y respondiendo a esa cuestión, ¿no? de cómo hacer que este país, o el mundo en general, pues sea un lugar en donde existen más oportunidades para todos. Yo creo que en primer lugar lo cierto es que reconocer la propia complejidad del tema y la propia complejidad de la vida. ¿Por qué? Porque hay personas que tenemos que crearnos nuestras propias oportunidades. Y ahí es donde se pone a prueba también nuestra creatividad, nuestras ganas de seguir adelante, nuestras ganas de dejar de esclavizarnos a las condiciones que nos tocaron. Entonces, un primer consejo que doy es eso: si no vemos que existan oportunidades a nuestro alrededor, hay que trabajar por creárnoslas nosotros mismos y no dejarnos esclavizar por el asunto de, no, es que no se pueden las cosas, no buscar excusas, sino buscar razones para superarnos. Y si nosotros tenemos el privilegio que otros no tienen, ahí sí tenemos también la responsabilidad inherente de trabajar mucho. Si uno es estudiante, de seguir estudiando y preparándose para convertirse en un profesional. Si es profesional ya, desde el rincón, desde donde labora, y juntos estos dos ámbitos de personas pues privilegiadas, porque es un asunto de privilegios, pues el trabajar por nosotros, ahora crearles esas mismas oportunidades a otras personas. Es, por ejemplo, mi caso. Yo toda mi vida estudié en instituciones públicas, pero gracias al apoyo de mi benefactor, que me becó toda mi preparatoria, todo el bachillerato internacional, toda la universidad. De hecho, gracias a Dios, tengo mi carrera prácticamente pagada, y que de hecho me ayudó, me apoyó económicamente para irme también becado a Alemania. Hace 2 años me fui a Alemania un mes a perfeccionar mi tercer idioma, el alemán. Entonces, yo admiro mucho su ejemplo. Y él me dijo, tú no me debes nada, Rafael. Lo único que te pido es que si algún día, y eso también me impacta mucho, me lo dijo, si algún día tienes la holgadez económica que hoy yo tengo, le regreses este favor a alguien más, porque es un favor que cambia vidas. Entonces es un asunto. Si uno no tiene los privilegios, hay que crear las oportunidades para uno mismo. Si uno tiene el privilegio, hay que trabajar mucho y con mucha sensibilidad humana para crear y compartir esas oportunidades con los que menos tienen. Claro, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, si sabes alemán, Prost. Oye, pues bueno, mira, ya por último, para ir cerrando, pues ya estamos 7:23, última pregunta, Rafa. Claro. ¿Cuál sería tu opinión de cómo mejorar el sistema educativo actual que tenemos en la República Mexicana? Bueno, ese también es todo un asunto que podría darnos una plática, ¿no? Pero Claro. así en resumen, como mencioné ahorita, yo estudié tuve el privilegio de estudiar en el programa de diploma del Bachillerato Internacional, que bebe mucho del sistema de Suiza.
Entonces, ese acercamiento, esa experiencia fueron 2 años, es un programa de alto rendimiento académico, y para una persona como yo pues me ha tocado vivir de todo, ¿no? Desde una educación pública hasta una técnica, hasta pues una privada y una internacional. Entonces, teniendo pues todo este panorama, yo creo que el sistema educativo mexicano pues sí tiene muchas áreas de oportunidad, y de las cosas como estudiante que más me dejó impacto y de lo que más admiro del sistema de otros países es que hay otros sistemas que premian al alumno por sus virtudes y no lo castigan por sus errores. Y el sistema educativo mexicano castiga mucho al alumno por sus errores, en el sentido en el que se trabaja mucho con las medidas punitivas, ¿no? Y no tanto con el asunto de ayudarlos a explotar sus virtudes, sí reconocer sus defectos y trabajar con ellos, pero explotar sus talentos, sus virtudes, porque todos como personas somos diferentes y tenemos capacidades diferentes, y el hecho de trabajar casi desde el plano individual, en un entorno comunitario, en un entorno, en el aula, es muy interesante y es muy nutritivo y hace crecer mucho al alumno. Y el otro asunto con el que creo que debe trabajar mucho el sistema educativo mexicano también es en no buscar formar a un individuo más, sino a un ser humano. Trabajar mucho con todo el tema de valores, porque reitero, gran parte de los problemas que viene arrastrando nuestra nación es de una índole antrópica, una índole cultural. Entonces, el trabajar por inyectar valores humanos, por inyectar sensibilidad, por inyectar empatía, reitero, la empatía es fundamental. Yo creo que haría que cambiara enormemente, drásticamente la realidad de nuestra nación. Entonces, esos dos aspectos es de lo que me ha permitido aprender la vida también en el entorno académico, y que creo que serían pues muy nutritivo para nuestra nación el que se comience a implementar. Pero reitero, o sea, es todo un tema en el que podríamos hablar fácil 1 hora, ¿no? Pero sí, ese es el asunto desde mi punto de vista. Gracias, Rafa. Pues mira, me dejas muy satisfecha, me dejas conmovida, porque de eso se trataba el día de hoy. Créeme que estoy muy feliz de haber abierto nuestro escenario en redes sociales contigo. Este grupo, a pesar de que la mayoría somos mujeres, hacemos también grandeza para los caballeros y para los jóvenes. Entonces, te agradezco mucho. Felicidades a tus padres porque han sabido guiar ese gran talento y porque también verdaderamente es importante, como bien lo dijiste, en los papás saber guiar esas habilidades blandas que tienen los niños, y que es donde tenemos que hacer saber a todos nosotros que es ahí en donde tenemos esos talentos por detonar y por hacer. Y bueno, yo quiero cerrar el día de hoy con una frase que Franz Kafka nos dice: la juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece. Muchas gracias, Rafa, dedicada para ti. A nombre del Grupo de Grandeza de las Mujeres Mexicanas, un fuerte abrazo, y te seguiremos invitando a nuevos espacios que estaremos generando para toda la comunidad, para la sociedad y para este país. Te agradezco mucho a todos los que se conectaron el día de hoy, a los que nos están viendo, al staff, a todo el equipo organizador. Héctor, gracias por el espacio, gracias por esta unión y esta colaboración que estamos haciendo en conjunto. Muy agradecida también contigo. Infinitas gracias a todo el maravilloso equipo de Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Reitero, enhorabuena por la iniciativa, y también a todos los que nos estuvieron acompañando. Ha sido un gustazo, un honor, y en verdad, infinitas gracias. Gracias a ti, Rafa. Mucho éxito en toda tu vida y gracias porque lo compartes. Gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Esperen nuevas noticias. Saludos. Gracias, Rafa. Gracias a todos.